Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamil Escala nos va a hablar de los seguros que vienen surgiendo para cubrirnos contra los riesgos provenientes de las operaciones digitales que han crecido tan fuertemente durante la pandemia. En el contexto de la cumbre del cambio climático, Juan Pablo Pizeta nos va a contar cuáles son las alternativas de inversión disponibles en actividades con impacto ambiental positivo. También te vamos a brindar información sobre obligaciones negociables pymes, una alternativa de financiamiento para este tipo de empresas. Y en el último bloque vamos a conversar con el candidato a diputado nacional, Fernando Sánchez, para seguir conociendo las propuestas económicas en pugna para las próximas elecciones legislativas. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre las alternativas de inversión disponibles en actividades con impacto ambiental positivo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Bueno, Juan, ¿cuáles son estas opciones que existen? Bueno, como mencionabas ahí en la presentación, estamos en el medio de la cumbre climática de las Naciones Unidas. Y bueno, se anunció mucho esta inversión del hidrógeno verde con bombos y platillos, muy importante. Pero bueno, también es cierto que hay otro tipo de opciones en el mercado que, bueno, aquel que le interese, ¿no? Dar algún tipo de apoyo, ¿no? a los proyectos ecológicos puede hacerlo desde el lado financiero. Te voy a nombrar tres. Por ejemplo, son conocidos como bonos verdes, aquellas obligaciones negociables que cotizan en el mercado y que, bueno, están orientadas a financiar proyectos ecológicos y sustentables. Claro. Una de ellas es, por ejemplo, la que está impulsando el banco BBVA. Esto se llama la petroquímica Comodoro Rivadavia. Esto tiene que ver con los parques eólicos, ¿no? que hay en Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando del Parque Eólico San Jorge y el Mataco. Ajá. Y bueno, consiste en una obligación negociable, una emisión que fue hace muy poquito, el 25 de octubre, se emitió por 109 millones. ¿no? Esto, bueno, se puede acceder a este tipo de apoyo y de financiamiento. Por ejemplo, otro tipo de financiamiento son los fondos comunes de inversión, que son ASG, ¿no? que tiene que ver también con esto, con la sustentabilidad. Uno de ellos es el Quinquela Renta Mixta Sustentable. ¿A qué apunta esto? Bueno, esto también pueden entrar los pequeños inversores. A partir de 1.000 pesos uno puede... Fondos comunes de inversión integrados por activos de empresas o actividades que justamente tienen, como decís, un impacto ecológico positivo. Claro, bueno, las carteras de estos fondos comunes de inversión tienen que estar en un 75% constituida en este tipo de financiamiento y proyectos. Esto pueden entrar, insisto, pueden entrar también los pequeños inversores a partir de 1.000 pesos, pueden entrar a este tipo... Los fondos Quinquela hay un fondo Quinquela que está integrado por ese tipo de activos. Exactamente. Y la tercera opción, hay una página web que es como una tienda online que se llama The Carbon Sink. Esto está orientado para personas y pymes, por ejemplo, para que reduzcan su huella de carbono. O sea, a partir de esta página vos podés calcular cuánto emitís de carbono, cuánto contaminás, si se quiere, lo que tiene que ver con transporte, gastos, electricidad. Esto lo pueden hacer tanto empresas como individuos. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, esto te saca un cálculo, ¿no? de cuál es tu huella de carbono. Ajá. Y lo que te ofrece es compensarlo. ¿Cómo podés compensarlo a estas pymes y estos individuos interesados en apoyar la sustentabilidad en distintos tipos de proyectos ecológicos? Te menciono dos. Por ejemplo, hay proyectos forestales en Colombia. Esto vos podés financiar, ¿no? Hacer un aporte para compensar. Esto lo vamos a escuchar cada vez más en las empresas, ¿no? Sin duda. Empresas carbono neutras. Bueno, entiendo que la semana que viene está también el Banco Galicia, va a anunciar esto. En el marco de la cumbre, muchas de estas empresas van hacia ese camino. Y bueno, esta es una oportunidad para que tanto los individuos como las pymes, que generalmente están bastante alejadas, ¿no? de este tipo de proyectos, sí, puedan adecuarse a los nuevos lineamientos que, bueno, tienen que ver con hacer un mundo más sustentable y que, bueno, queden para las próximas generaciones. Sí, generaciones que vienen con una conciencia ambiental mucho más desarrollada, afortunadamente, preocupados por el futuro de la Tierra, del planeta Tierra. Pero bueno, vamos a brindar ahora información de seguros. En el contexto de la pandemia hubo un fuerte crecimiento de las operaciones digitales y de ya los riesgos vinculados a este tipo de operaciones. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, Sí, así ¿cuáles es. son los seguros, ¿no? que protegen contra estos riesgos, ¿no? Exacto, riesgos que aumentan, como vos decías, en frecuencia, en gravedad y en nuevas formas. No obstante ello, siendo el ransomware este software que opera de manera maliciosa extorsionando, ¿sí? Hay muchas formas y distintas, pero bien en concreto a nivel mundial, una de esas palabras es la más repetida ahora a la hora de hablar de denuncias en materia de riesgos cibernéticos. ¿Sí? Y también, por ejemplo, el pedido de las aseguradoras a las empresas de que aumenten las medidas de seguridad, como pasa con el resto de los seguros, pero muy específicamente en un seguro que en los últimos 2 años explotó, incluso en la Argentina, con el desarrollo de productos no con una oferta muy ampliada a nivel individuo, pero sí empresas, en lo que refiere y se divide como daños propios, daños a otros, o incluso lo que tiene que ver con manejo de crisis. ¿Sí? Si vamos a ejemplos, y te voy a detallar algunas coberturas para ser bien concretos en lo que se está trabajando, por ejemplo, lo que es la cobertura de la recuperación de la información digital que uno puede perder, ¿sí? En el marco de estos correos que eliminan las bases de datos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de robo de base de datos, el pago de la pérdida del beneficio bruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden incrementarse los costos de la operación si uno por estos riesgos cibernéticos devenidos en siniestros sufrió un cese de la actividad de la empresa. Después, lo que tiene que ver con reembolsos, ¿sí? Por la mismísima extorsión, como el valor, ¿sí? Sustraído en una operación bancaria fraudulenta. ¿Sí? Y, por ejemplo, la cobertura de los gastos de contratar una empresa que tenga que directamente dedicarse a velar por la reputación, a reconstruir la reputación que se puede haber perdido a la hora de haber sido víctima de este tipo de estafas, extorsiones y toda la información que pudiera surgir. A ver, en completo desarrollo, pero las pólizas existen, se comercializan y son muy específicas de acuerdo a esos riesgos que uno hoy por hoy como empresa puede estar enfrentando, que afectan a los clientes y afectan a la sociedad toda desde ya. Y que ya se están trabajando de nuevo con todo un mundo que también empieza a aparecer y empieza a operar, y allí cuando se conocen los riesgos, las posibilidades y sobre todo estas coberturas. Bueno, un tema realmente importante para los riesgos que presenta, ¿no? La nueva situación, la nueva modernidad. Pero bueno, vamos a brindar ahora información sobre tarjetas de crédito. En los últimos meses, con las numerosas promociones disponibles como el previaje, el Ahora 12, creció fuertemente el uso de los plásticos. Juan, ¿qué precauciones hay que tomar para no terminar con la soga al cuello, ¿no? Sí, bueno, Ale, lo decías bien, aumentó mucho en el segundo trimestre el financiamiento a partir de las tarjetas de crédito y también el uso del débito. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, uno a veces no cae en la cuenta de que cuando usa una tarjeta de crédito hay algunas cuestiones que lo pueden llegar a sorprender. Por ejemplo, puede salir una situación que te diga fondos insuficientes. ¿Qué pasa esto? A veces uno no entiende porque tal vez tiene plata en su cuenta, tiene margen, pero bueno, esto tiene que ver con los límites, ¿no? Y los disponibles, que tiene límites, por ejemplo, en un pago hay uno de los segmentos que dice la tarjeta de crédito y después en cuotas. Esto, a medida que uno va cumpliendo estos gastos, se va liberando. Pero tiene que tenerlo en cuenta porque ahora que estamos en momento de previaje, de planificación de las vacaciones, puede llegar a salir esta situación de que estás haciendo los pagos, ¿no? Previendo gastos y te quedas sin ese financiamiento. Claro. Otro punto que hay que tener en cuenta es que a veces los movimientos inusuales... Por eso no gastes en cosas que no son necesarias, ¿no? Exactamente. Primero, eso hay que ordenar mucho las cuentas personales. Y puede pasar que si tenés poco uso durante el año, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, hacer gastos repentinos puede llegar a bloquearte tal vez algunos pagos. ¿Por qué? Porque se presume como un movimiento sospechoso. Claro, exacto. Por lo tanto, hay que tener cuidado, a veces, bueno, llamar, ¿no? al banco, a las tarjetas de crédito para, bueno, evidentemente, si sos vos quien está haciendo esa transacción, decir, estoy yo haciéndolo, libérenme los pagos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta con eso. Y bueno, a la medida que aumenta cada vez más el consumo, hay que tener en cuenta el impuesto a los sellos, que va creciendo a medida que aumenta el consumo, y evitar, siempre lo tratamos de decir, los gastos mínimos, ¿no? El pago del mínimo de la tarjeta. Para que no se te arme una bola de nieve. Se te arma una bola de nieve y después se te vuelve impagable los plásticos. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso te vamos a brindar información sobre obligaciones negociables pymes.
sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto financiero, algún producto de seguros. Y hoy vamos a hablar de obligaciones negociables pymes. Y para ello estamos con Pablo Palma, que es gerente de banca de inversión de Banco Comafi. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho Gracias gusto. por estar aquí. Por favor, un placer, gracias a ustedes. Bueno, y ustedes, Pablo, precisamente el banco acompañan a las pymes en la emisión, ¿no?, de este tipo de instrumentos. Exactamente. Contame de qué se trata, ¿no? Buenísimo. O contémosle a las pymes. Contémosle a las pymes, buenísimo. Somos activos participantes, digamos, en la herramienta de acompañar a la pyme a través de esta emisión de obligaciones negociables. Y la realidad es que es deuda que emite una empresa, en este caso una pyme. Un instrumento de financiamiento. Es un instrumento de financiamiento. Lo que tiene en particular de interesante es que la pyme va de la mano de un aval bancario o de un SGR, pero la realidad es que va de la mano de alguien. Digamos, claro. ¿no? Entonces, primero no tiene unos trámites, digamos, que antes eran un poco más engorrosos porque necesitaba tener una calificación de crédito, claro, de riesgo, básicamente. Y yendo ya de la mano de un banco, por ejemplo, de una entidad financiera, la que está calificada es la entidad financiera. Ajá. Pero ahora destaquemos, lo importante es que es una opción de financiamiento más económica para la pyme que las alternativas con las que dispone. Por supuesto, es una herramienta de financiamiento para las pymes más económica en términos de tasa, y otra característica muy importante es el plazo. Cuando uno va... De alguna manera, el mercado de capitales es un complemento al mercado tradicional bancario. Hoy una pyme, a través de obligaciones negociables garantizadas, se puede estar financiando a 30, 36 meses de plazo, con periodos de gracia, ajustándolo a su flujo de fondos, básicamente. Y eso realmente lo agradecen y, bueno, dentro de lo que es el mercado bancario, digamos, hoy no se accede por distintos motivos a esos plazos, y sí se accede a esos plazos en el mercado de capitales. ¿Y tenés alguna estimación de en cuánto puede bajar el costo de financiamiento la pyme? Y yo diría que hoy, por ejemplo, una pyme en el mercado de capitales, a través de una obligación negociable, obligación negociable, se puede estar financiando a una tasa, por ejemplo, variable en base Badlar, que está en 34%, más un 4 o 5%, 39%, y una entidad financiera a esos plazos. En primer lugar, hay que ver si está ese plazo, y si no está ese plazo, podría estar prestándole a 5 o 6 puntos arriba de eso. Con una diferencia importante. Exactamente. Y también, y también hay en términos de dólares, porque se puede emitir en varias monedas. Espera, bueno, no nos queda mucho tiempo y quiero que quede claro si esto es una opción disponible para cualquier tipo de pyme, ¿no? Por supuesto, esto es una opción disponible para cualquier tipo de pyme, de todos los rubros: industria, comercio, agro, servicio, tamaño, sector, y además es federal, es decir, pueden estar radicadas en donde sea, digamos. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir una pyme para acceder, ¿no?, a este instrumento? Es muy simple, tiene que acercarse a una entidad financiera, que va a ser la que la va a avalar, por supuesto, sujeto al análisis de riesgo. Y a partir de ahí nosotros la acompañamos, digamos, y básicamente hacemos el proceso, digamos, del trámite de la aceptación, la autorización de oferta pública por parte de la CNB. Básicamente tienen que presentar 3 estados contables, demuestra sus ventas anuales, mete un suplemento, digamos, en la Comisión Nacional de Valores, ingresa un suplemento en la Comisión Nacional de Valores, y de ahí en más, en 30 días ya está en condiciones de salir al mercado, con lo cual... Como verás, no es un trámite que requiera, digamos, de mucha dedicación administrativa por parte de la pyme. ¿Y es un trámite más complejo o más sencillo que el de sacar un préstamo en un banco? Yo diría que es más sencillo. La verdad que diría que es más sencillo. Más sencillo y además más económico el costo de financiamiento. Sí, vamos a hacer ahí una pequeña aclaración. Es más sencillo, sin embargo, si vas a tener Pero son el aval, menos las empresas que consiguen cumplir con las condiciones. A ver, necesitas para tener el aval bancario, obviamente está sujeto, digamos, a la aprobación crediticia del banco, digamos, con lo cual de alguna forma hay un proceso que es similar en ese sentido. Claro. Ahora, una vez que a la pyme la acompañás en el proceso de ingreso al mercado, bueno, el trámite es muy simple. La verdad es que me parece que es una herramienta que vale la pena que las pymes exploren. Insisto, de vuelta, en términos de plazo, tasa, monto,
la das a conocer al mercado y realmente es algo que es muy atractivo para la pyme. Gracias, Pablo. Por favor, Alejandro, una gracias. Cerramos entonces este bloque con información de las obligaciones negociables pymes. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el candidato a diputado nacional, Fernando Sánchez. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia de Fernando Sánchez, diputado nacional, candidato a diputado nacional para la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Ya te estaba designando diputado nacional. Antes de los votos. Muy bien, bueno, vamos a hablar con Fernando sobre las propuestas económicas de su espacio político de cara a estas elecciones legislativas. Y Fernando, estamos llegando, ¿no?, a estas elecciones en un momento realmente crucial, con una economía que está cerrando este 2021 con 10 años de estancamiento. Así que bueno, ¿cuáles son, no, las iniciativas que ustedes tienen como fuerza política dispuestos a impulsar luego de las elecciones, ¿no? Bueno, la primera es, me parece a mí, salir de medidas y de recetas y de visiones que ya no funcionan más. Es decir, uno tiene que mirar no solo los países que tienen largos periodos de progreso, que se han convertido en potencia, siempre tratamos de decir por qué no fuimos a Australia y cómo podemos hacer para convertirnos en una Australia, ¿no? De acá a 20 años. Si vos mirás la Bolivia socialista de Evo Morales, no tiene los problemas macro que tiene la Argentina. Es cierto eso. No tiene la tasa de financiamiento que tenemos nosotros, no tiene la inflación que tenemos nosotros, no tiene muchos de los grandes problemas que tenemos nosotros y que además son recurrentes. Pero si además mirás otros países que comparados con nosotros siempre fueron países mucho más relegados, economías más chicas, menos diversificadas, que nos miraban a nosotros con deseos de ser, Paraguay, de vuelta, diversificó un poco más su economía, se convirtió sectores en exportadores y por tanto sabe de dónde sacar sus divisas, sus dólares, sus euros o lo que quieras, y eso lo puede convertir en oportunidades para otros sectores, para su gente. Y si querés algo más prolijo todavía, Uruguay, una economía también chiquita que nos miraba como diciendo nosotros somos los chiquitos del barrio, al lado de la Argentina, siempre lo describe Pepe Mujica, hicieron las cosas más ordenadas y tienen algunas cosas que son como religiosamente intocables. Un banco central que mantiene el valor de la moneda, institución que nosotros no logramos estabilizar desde los años 90. Entonces, sin moneda es muy difícil. Vos preguntabas cuál era una de nuestras propuestas. Martín Tetaz lo explica y lo grafica muy fácil, hasta con la parodia, porque uno tiene que llamar la atención, porque si no, en el imaginario de la gente que está en el día a día con sus problemas, dice, ¿y la emisión monetaria qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se come eso? ¿Qué hago yo con eso? Entonces, lo primero que tiene que hacer una fuerza política, que sobre todo estamos en campañas electorales, quiere decir que hay más atención, más régimen de escucha, expliquemos la naturaleza de los problemas. Porque enfrente tenés un gobierno con un Feletti, que lo conozco, fuimos compañeros de la Cámara de Diputados, que insiste con una receta que fracasó en todo el mundo, porque ni siquiera vos podrías tener acciones de Estado, acciones de gobierno con instituciones más fuertes, que no se entrometa en lo que no tiene que entrometerse. Por ejemplo, vos podrías tener una comisión de defensa de la competencia, para que no se te concentre la economía, para que no haya abuso de posición dominante, podrías tener políticas de defensa de usuarios y consumidores, la otra punta de la economía. Fernando, ahora, intervención de precios, es del siglo pasado. ¿Se puede generar un banco central fuerte, un banco central que no se utilice para financiar el déficit fiscal cuando hay una fuerza política tan importante como el peronismo del otro lado que no está compartiendo esa postura? Yo no creo que todo el peronismo sea igual. Esa es la primera. Por eso yo creo que los debates públicos y sobre todo con el Congreso de la Nación tienen que empezar a ser de otro nivel y tienen que ser relevantes a la hora de que la sociedad entienda, primero, lo que decía, la naturaleza del problema. Segundo, las posiciones de cada uno. Yo no creo que en el peronismo sean todos iguales,
pero ellos mismos, los que creen que el Banco Central tiene que financiar cualquier disparate y después tenemos que pagar la fiesta de la emisión. Segundo es que gastar sin control no tiene consecuencia. Esas voces igual no se escuchan del peronismo, Es que se y no tienen las que voces empezar que a- están en oposición. Pero ¿no? para eso está la campaña electoral, para eso está la elección y para eso está la distribución de bancas en el Congreso. Yo digo porque la sociedad empieza a percibir de que con esas medidas que son de corte, uno diría populista, yo te diría irresponsables, de vuelta a decirte que dale que va con la maquinita. Mira, yo digo siempre lo mismo, si fuese tan fácil, todos nos compraríamos una máquina de hacer billetes. Sin duda. Si fuese tan fácil. Entonces, esa discusión tiene que estar presente en el Congreso. Y algunos de la amplia fauna, lo digo con sentido respetuoso, fauna porque es una cosa diversa, Sí. del PJ, del peronismo, van a empezar a decir, che, tenemos que tener alguna disciplina fiscal. Che, el Banco Central no es un chiste, el Banco Central es una institución Bueno, la tuvieron en la importante década en del todo el 90, ¿no? mundo que quiere progresar. La tuvieron en la década del 90. Y en función de la historia económica reciente, hablaba Alejandro de los últimos 10 años, lo cual involucra más de una administración. ¿Cuál es el principal aprendizaje y cómo eso impactaría en las políticas, en las medidas que ustedes vayan a proponer, a acompañar? La primera es que tenemos que entender que lo que tenemos que resolver es por qué los argentinos no queremos nuestra propia moneda. Entonces, si nosotros logramos entender cómo se sostiene el valor de la moneda, cómo hacemos las cosas de manera tal que nosotros mismos creamos en algo que es nuestro y no que nos querramos deshacer de eso a los 5 minutos que cobramos el sueldo o la jubilación, digo, entonces vamos a empezar a cambiar nuestras lógicas, pero no es solo el Banco Central, Pero por ahí es el gasto. La pregunta de Yami, que me pareció muy atinada, por ahí apuntaba a la experiencia de gobierno, ¿no? Que estuvo pero Cambiemos, aprendimos ¿no? todo de nuestra experiencia. Y tenés mucha razón. Yo creo que una gran diferencia entre Juntos por el Cambio y el peronismo es que nosotros revisamos nuestras experiencias de gobierno. Tenés que hacerlo. Si no aprendés del pasado, quiere decir que no tenés experiencia o que la experiencia no valió la pena. Y hay que aprender de esas experiencias. El problema es que yo nunca vi al PJ hacer una autocrítica y gobernaron muchos años. Entonces lo que digo es, gente, vale la pena hacer autocrítica de tu propia experiencia. No hace falta autoflagelarse, ¿no? Ir por la vida pegándose. Ahora, lo que uno dice es, aprendí de mi propia experiencia, aprendí la experiencia pasada de nuestro gobierno o de cualquier otro gobierno. No podemos ser obtusos. ¿Y cuál es una de las principales propuestas entonces? Bueno, nos queda un minuto para... Una es la de modificación llegar. de la Carta Orgánica del Banco Central. El Banco Central tiene que coordinar políticas, pero tiene que ser independiente de la autoridad ejecutiva del momento. La segunda es la autoridad ejecutiva del momento, junto con el Congreso de la Nación, tienen que primero tener un plan, tiene que haber un plan. No puede haber economía, llevar adelante algo tan complejo como una economía nacional, como una economía de la Argentina, una de las economías más grandes de América Latina, sin plan. Uno no puede chuparse el dedo y levantar a ver para dónde sopla el viento. Eso es imposible que te lleve a buen término. Solo Guzmán y Alberto Fernández creen que eso es bueno. Ahora, tampoco podemos ir a la economía de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que es cierro todo, intervengo todo y vivamos con lo nuestro, que son 4 pesos con 80, porque no entramos todos los argentinos en esa economía. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es producir más, liberar la capacidad productiva, creativa de los argentinos en todo el país, generar más y ahí vamos a ver cómo nos va a ir muy bien. Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces con el análisis y las propuestas de Fernando Sánchez, candidato a diputado nacional para la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.